Hola, hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Gracias por esta nueva ocasión en la que están con nosotros. Esa reciprocidad en las redes, como siempre, agradecido con todos ustedes. Yo soy Wilmer Rosas, esto es el canal de la Asamblea, un canal para todas las voces sin mentiras. Bueno, Rodolfo Trever, secretario político de la Organización Social 21, La Tendencia, está con nosotros. Bienvenidos desde Argentina, gracias por visitarnos. Mire, ustedes son peronistas. Sí. Y los del gobierno también son peronistas. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? Porque ven acá, ellos llegaron diciendo que iban a acomodarlo todo. Y ahora ustedes llegaron diciendo que lo van a acomodar todo. No son de un lado, no son del otro, pero son peronistas como ellos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, arrancaste con un tema bastante complicado para explicar, siendo que no estamos en Argentina. Gracias por la bienvenida, un gusto estar acá. El peronismo es un amplio abanico de movimientos sociales y políticos en Argentina y hay distintas expresiones en el quehacer político. El peronismo real es el peronismo de Perón, de ahí viene la palabra, el quehacer de Perón, las acciones de Perón. Entonces, el peronismo que hoy en día estamos acostumbrados, como el que vivimos en la década del 90 en la Argentina, como el que vivimos a principios del siglo XXI, es algo bastante distinto del peronismo que nosotros militamos por ideología política, que es el peronismo que se pone al frente de las cuestiones estratégicas del Estado, que es el peronismo que conduce a la justicia social. Este es un peronismo, digamos, licuado, lavado, que busca conciliar con el espacio de poder dominante, y es justamente lo que le pone un techo muy bajo a sus acciones políticas. Busca todo el tiempo conciliar con la embajada norteamericana, con el FMI, busca mantener un delgado equilibrio en las relaciones internacionales y busca mantener también un equilibrio en las relaciones políticas con los empresarios que generalmente los empresarios transnacionales han sido enemigos históricos del peronismo. Ya va, espérate un momentico. Entonces, se desprende de tu comentario inicial con la aclaratoria de rigor, porque la gente lee mucho y está en la globalidad informativa, por lo cual la aclaratoria es pertinente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de contrastar algunas cosas que dijiste allí. Por ejemplo, fíjate, este gobierno, el gobierno argentino de Fernández y Kirchner, han dicho que reestructuraron o están reestructurando el tema con el Fondo Monetario Internacional y la deuda externa de Argentina, que ronda los 44.000 millones de dólares. Este año deberán pagar alrededor de unos 20.000, el año que viene también, 4.000 millones y algo en el 23 o en el 24. Pero de alguna forma hay que tener consecuencia en las políticas de Estado, porque si no te aíslas. Cuando alguien se acerca a tu movimiento y te dice, ajá, ¿qué piensas tú de eso que se debe hacer y por qué se debe hacer? ¿Qué le dices tú? Bueno, en principio hay una decisión política, una voluntad política del peronismo histórico, que es sacarse de encima de los organismos multilaterales de crédito y principalmente a estos organismos como el FMI, que trae escondido en sus espaldas a Estados Unidos a cogobernar la Argentina. Perón en el año 46 canceló el total de la deuda externa que tenía el país para no gobernar con el FMI, para no gobernar con Estados Unidos en ese momento. Néstor Kirchner hizo lo mismo a principios del siglo XXI, sacándose de encima del FMI, cancelando la deuda. ¿Qué aprendió el FMI y Estados Unidos con esas dos experiencias históricas? Que tenían que generar una deuda, un préstamo que sea impagable. Este es el que hicieron ahora, un crédito que no tiene ningún antecedente histórico, que rompió todas las normas internas del FMI, que es prácticamente impagable. 44.000 millones de dólares es algo que ningún país del mundo puede pagar. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que Argentina esté obligado a un acuerdo de un montón de años, porque es de 14 años el acuerdo que se está llegando con el FMI, y en esos 14 años cogobernar en políticas conjuntas con metas fiscales, con orientación de su emisión monetaria, con orientación directa de su crédito, o sea, gobernar la Argentina desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Históricamente la voluntad del peronismo, por lo tanto nuestra voluntad política en este sentido sería no acordar, sería sacarnos de encima del FMI. Si se puede hacer pagando, se debe pagar. Pero como en esta situación pero ya va, pero no se puede pagar... Si se debe hacer pagando? Tú no tienes una responsabilidad de Estado con el Fondo Monetario Internacional, No, pero no. da más rédito o da más crédito social cuando tú le dices a la gente, no vamos a pagar porque hay una serie de protestas en Argentina para que no se pague. Claro. Pero eso es lo que hace una organización política para tomar
digamos, crédito de esa situación, ¿o no? No, en este caso no sería por un mero hecho de alineación con el pueblo, sino que sería porque la deuda no se puede considerar deuda soberana porque ninguno de los dólares que ingresaron fueron a parar a beneficio del pueblo. Es algo que se determina en el marco internacional como deuda diosa. ¿Por qué? Porque ningún dólar de los que ingresó fueron utilizados para beneficio del desarrollo nacional, ni siquiera se ha comprado un ladrillo para hacer una vivienda. La deuda, en este caso con el FMI, desde todo el punto de vista normativo y legal y desde el punto de vista del ejercicio internacional de las leyes, es ilegal. Por lo tanto, nosotros no caracterizamos esto como una deuda, sino como una estafa. Rodolfo, ven acá, espérate un momentico, espérate un momentico. Si es una estafa, ¿por qué el Congreso de Argentina no ha hecho lo propio para revertirla? Porque el Congreso de Argentina está alineado con esa estrategia de dependencia a los Estados Unidos. No hay una política de confrontación. Incluyendo este. Incluyendo este gobierno. Por eso te marco la diferencia del peronismo con el peronismo. Por eso te digo que el peronismo es el quehacer de Perón, las acciones de Perón. Que esta gente se llame peronista tiene más que ver con la herramienta electoral que están usando para llegar al gobierno, pero no tiene que ver con lo que están haciendo. Okay. ¿Y eso no sería una herramienta para ustedes también de llegar al poder? Porque hay que llegar al poder, ¿no? Hay que llegar al poder. Las herramientas políticas no tienen que ver con lo que uno es como ideológicamente. Seguramente que las herramientas políticas, cualquier herramienta política es válida para llegar al poder, pero lo que no es válido es que vos digas que sos una cosa cuando en el ejercicio del poder demostrás ser otra completamente distinta. ¿Y por qué la gente gente puede estar seguro de que ustedes son distintos? No, eso se demuestra con el hacer. Las acciones, lo que uno... Y para ello tiene que ser el poder político. Para eso tenés que llegar al poder político. Por eso la importancia de la organización popular y la militancia coherente. Hay que ser coherente. Para demostrar eso, sin el ejercicio de poder, tenés que en el transcurso de la militancia pensar, decir y obrar de una forma coherente. Ser alguien derecho. Eso es lo que uno le tiene que demostrar a la gente para, organizándose con el conjunto de la comunidad, llegar a ser una alternativa real de poder. Claro que es un camino arduo, difícil, en el contexto del poder económico como... Como dirían los Beatles, es un largo y tortuoso camino. Así es. Es un long and winding road. Así pero es. ven acá, pero Buenos Aires no es Argentina y lo urbano no es lo externo a ello, ¿no? Entonces, ¿dónde ustedes permean más con ese discurso? ¿En qué sectores? Bueno, claramente el discurso es más permeable en los sectores que tienen mayor necesidad. En los sectores, la Argentina tiene un 50%, cercano a un 50% de pobreza, siendo un país extremadamente rico y siendo un país que tiene capacidad para producir alimentos para 470 millones de personas, siendo solamente una décima parte de esa capacidad en población, tenemos gente con hambre. Entonces, cuando uno, con la realidad, demuestra que este sistema de subordinación al poder transnacional, de subordinación al imperialismo, no resulta para solucionar los problemas y ya lleva más de 40 años ejerciéndose, el discurso de una alternativa industrialista, de una alternativa soberana, de volver a posicionar al Estado con fuerza en la política nacional, que es lo que nosotros llevamos como bandera, es un discurso que empieza a penetrar. Pero claro, es un discurso que empieza a penetrar contra todos los medios hegemónicos que hacen fuerza para el otro lado. No está nada fácil para ustedes. No, claro que no está nada fácil. Ustedes están contra el status quo. Así nada es. más y nada menos que es el poder político de lo que viene de los Kirchner más Alberto Fernández, que están en el poder, que acaban de renegociar la deuda, que, o sea, no es nada sencillo, no es para nada fácil, como no es sencilla ningún... Por eso nosotros decimos que somos un movimiento revolucionario. Nos hacemos parte de esa necesidad de revolución y ninguna revolución ha sido fácil a lo largo de la historia de la humanidad. Tengo que hacer el primer corte. Rodolfo Trever está con nosotros de Social 21. La tendencia, vienen más preguntas que ustedes seguramente pudieran intuir. Ya venimos.